bien, no requiere mayores presentaciones, pero hay dos cosas. Hoy día en una entrevista radial lo mencioné. Él impuso el criterio del rompo y paga, que me parece que es un elemento fundamental y que hoy día suena casi como algo políticamente incorrecto, pero que tiene mucho que ver con la forma en que miramos la lógica y los problemas que vamos a abordar hoy día, y también el desalojo de aquellos colegios que habían sido tomados como una forma también de restablecer el orden del derecho en cuidado del resto de la comunidad, que muchas veces, y la mayoría de las veces, son la mayoría. Entonces, lo que pretendemos hoy día es tener una ronda de conversación. Primero, que cada uno de nuestros panelistas pueda, en una intervención relativamente breve, contar su experiencia, esbozar también cuáles son sus propuestas, y después vamos a ir conversando para que desde la óptica de los apoderados, de quien debe liderar una comunidad educativa, como son los directores de los establecimientos educacionales, y desde lo que es un sostenedor público como una municipalidad, podamos ojalá salir con cosas que a lo mejor todos sabemos, pero que siempre es bueno rescatarlas, poder procesarlas, y ojalá desde nuestra perspectiva como instituto aportar para que las políticas públicas tomen en cuenta lo que hoy día ustedes mismos nos van a comentar y proponer. Así que las damas primero, partimos con Lilian, perdón, si nos puede contar tu experiencia. Bueno, yo llevo bastantes años en la comuna. Yo hoy día quería comenzar con un mensaje de esperanza. Decirles de que sí se puede recuperar estos liceos emblemáticos. Podemos erradicar la violencia. Yo lo hice en dos liceos emblemáticos de la comuna donde habían hechos totalmente espantosos, ¿cierto? Muy violentos, que afectaban a toda la comunidad. ¿Qué me hizo finalmente estar a la cabeza y poder erradicar la violencia? Fue el ver primero a la mayoría de los estudiantes que quería estudiar, que quería aprender, ¿cierto? Y la mayoría de los profesores también y asistentes de la educación, pero estaban siendo violentados, estaban siendo amedrentados, estaban siendo dañados a raíz de estas manifestaciones violentas. Cuando la actual alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, dice de que las comunidades han sido violentadas y criminalizadas, sí, es verdad, han sido violentadas, pero no por las razones que ella esgrime, sino que por las manifestaciones violentas, por todas las consecuencias. Por lo tanto, como directora en el Liceo Manuel Barros Borgoño, en 2018, erradiqué por completo la violencia, y cuando asumí por alta dirección pública en 2019, también lo hice. No fue algo fácil. Tuvimos que, no tan solo yo, mi equipo directivo y algunos docentes, pagar costos muy altos, como por ejemplo, 2 veces intentaron incendiar mi oficina, rociaron con benzina a una docente, a una profesora, y después intentaron prenderle fuego. De ese nivel, y en el Darío Salas además teníamos niños pequeños de primero y segundo básico. Pero gracias a el apoyo de toda la comunidad, logramos finalmente sacar el Liceo Darío Salas adelante con 200 estudiantes radicalizados, ¿cierto? Totalmente, y hoy en día tenemos 1.627 estudiantes en marzo de 2022. Ahora, cuando digo el apoyo de toda la comunidad, digo toda la comunidad, y entre ellas el sostenedor, que en ese tiempo era el alcalde Alessandri. Yo, como directora, tuve un gran respaldo finalmente para tomar las medidas que dictaba la ley. En ese tiempo y actualmente la ley Aula Segura, y también el reglamento interno. En el reglamento interno tiene que estar Aula Segura. Por lo tanto, gracias al respaldo del alcalde, en ese entonces que era Felipe Alessandri, y gracias al apoyo de los profesores y de los asistentes de la educación, pudimos finalmente erradicar la violencia. Como la vuelta a clase, post-pandemia, era todo un proceso, había generaciones que no conocían nada, porque finalmente el que llegó a séptimo ahora en el 2022 estuvo 2 años en la casa y se perdió el mundo de colegio.
Entonces se ha enfrentado a un escenario de violencia, con la gravedad de que las generaciones van cambiando, y hoy día están los alumnos que son, porque a ver, dentro de la comunidad escolar es un grupo súper acotado de alumnos que generan los actos violentos. Entonces tienen secuestrada la comunidad completa bajo la intimidación, bajo las amenazas, bajo el miedo. Y cuando yo comencé con mi primer discurso respecto a este tema, que fue el 2 de mayo de este año, con la toma del liceo de aplicación, fue súper complejo. De hecho, tomamos el punto de prensa fuera del liceo, nos fuimos a la Plaza Brasil por la intimidación que teníamos a hacer el punto de prensa. Yo dije, lo vamos a hacer igual, y lo hicimos. Luego esto como que se calmó, se relativizó un poco. Yo creo que ellos estaban rearticulando cómo lo iban a hacer. No descansaron. Y cuando comenzó todo esto, post fiestas patrias, donde se comenzó a intensificar, yo empecé a hacer un trabajo personal súper investigativo y pude llegar a puntos neurálgicos donde está concentrado los quienes manejan el tema de la violencia. Entonces yo dije que hay que hacer un trabajo de joya por parte de los apoderados, involucrarnos, porque también somos responsables de esto, porque nos acostumbramos por largo tiempo de darle un beso en la frente al hijo que le vaya bien y recibirle y preguntarle cómo le fue. Pero no nos hicimos parte de la comunidad, no estuvimos dentro del establecimiento, como se hacía antiguamente. Entonces, a la ausencia de papás, bienvenido sea, porque entraron a este grupo de manera más violenta. Entonces, ahí se produjo el cambio y el quiebre que no debía haber ocurrido nunca. ¿Por qué digo eso? Porque hoy las bombas se hacen dentro del establecimiento, las hacen adentro del colegio. La última vez que transmitió en vivo a las 11 de la mañana el dron de carabineros que sobrevolaba la zona a mucha altura para que no lo derribaran porque trataron de botarlo, mostraba alumnos pasándose con bolsas de camiseta en plástico con benzina por dentro, mostraban botellas de cerveza Corona haciendo las bombas. O sea, ahí uno comienza a despertar ciertas situaciones que uno dice que algo no está pasando, algo no está ocurriendo, porque cuando hay una colocación de un artefacto explosivo en un edificio, no sé, de cualquier comuna, en el aeropuerto, en Las Condes, evacúan, ¿verdad? Llega el GOP, interviene, y aquí en presencia de 30, 40, 50 bombas no interviene nadie. O sea, ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta y de manera estratégica con ciertos papás comenzamos a conversar esto y necesitábamos visibilizarlo. Y aquí voy un poco al camino de lo personal. ¿Y por qué digo que todos podemos? Porque yo por largo tiempo fui manager de Noche de Bruja durante 7 años. Y cuando yo conocí a Noche de Bruja, no los conocía nadie, estaban recién comenzando y nuestra meta era llegar al Festival de Viña, y llegamos al Festival de Viña, estuvimos 2 veces, 4 gaviotas, 2 de oro, 2 de plata. Entonces se pueden hacer trabajos comunicacionales, pero de manera inteligente. Yo dije, bueno, llegó el momento de ocupar toda esa herramienta, trabajando 22 años digo, los medios de comunicación, y comenzamos a exponer el tema, a visibilizarlo, a meter ruido, a luchar, a hacer lo mismo que hacen ellos, pero sin bomba, sin piedra, sin insultos, sin descalificaciones, sino que exponiendo temas. Y creemos y tenemos la convicción de que se puede cambiar, pero llegó el momento de hablar con la verdad, llegó el momento de transparentar las cosas como son, llegó el momento de poner las cosas sobre la mesa y que la sociedad civil juzgue y en el fondo poder cambiar así lo que está ocurriendo. Y es por eso que hemos estado en noticiero, hemos estado en programas de conversación, hemos tratado de abordar todos los públicos, los de fin de semana, los de la tarde, tanto noticiosos como con conversación, en matinales, porque esto tiene que visibilizarse. Los alumnos no son criminales, mi hijo no es un criminal, mi hijo no es un delincuente, entonces no puede estar estigmatizado de un colegio de delincuentes por un cierto grupo minoritario de personas. Y es ahí donde queremos nosotros colocar el foco, y creo que hasta el momento hemos caminado bien, porque creo que no existe nadie hoy día del gobierno que no esté conversando de este tema. Y eso es lo importante. Gracias, Claudio. Felipe. Bueno, agradecer mucho la invitación aquí al Instituto de Libertad. Yo he seguido el debate que se ha dado en el último tiempo en la prensa. No he querido ser protagonista, me han llamado a muchos medios porque se podría interpretar como que yo quisiera volver a Santiago como alcalde o que quiero criticar a la actual administración, y estoy muy lejos de ambas situaciones. Remontémonos un poco en el tiempo, que los chilenos somos de memoria corta. Yo fui concejal en varias oportunidades. El último periodo que fui concejal era con la actual ministra, vicepresidenta de la República el día de hoy, señora Toá. ¿Cuál fue la dinámica que se dio ahí? Era que ella dijo, en política las señales son súper importantes. Dijo, veníamos saliendo del gobierno del
alcaldesa Paquet, dice, mira, si las tomas, mira lo que dijo, si las tomas son votadas por los estudiantes, 14, 15 años, yo las voy a autorizar. Yo quedé con lo que escuchaba. Bueno, parte marzo, abril, generalmente las tomas, Roberto sabe bien, tipo abril, mayo comienzan las primeras. Hagamos una votación, consejo escolar, votación al patio, salón al patio. ¿Quién quiere tomar? Un cabro de 13, 14, 15 años, ¿quién no quiere faltar clase? Toma. Se votaba la toma. Estaban jugando con las reglas que había impuesto la sostenedora. Estamos jugando con sus reglas. Tomas de un mes y medio, sin clase, los papás vueltos locos, no se pedía el desalojo, con el concejal público en esa época, y esto, los que quieran leerlo, en un medio electrónico que se llama Exante, el ex diputado Jorge Chauson lo refleja muy bien. Y el diputado Castro, hoy día senador, Rogelio Pozzi, que también fue convencional como abogado, llevamos esto a los tribunales de justicia, dijimos, eso no se puede decir porque es ilegal, tú no puedes, la toma es una medida de fuerza, no la puedes legitimar mediante una votación. Yo soy abogado de profesor, se me hacía mucho ruido. Tú estás validando una medida de fuerza si unos menores de edad la toman. Bueno, finalmente, para hacerse los cortos, la Corte Suprema dictaminó que el sostenedor tiene la obligación de asegurar la continuidad del servicio educativo. Pum, pa. Entonces, la administración Tobar tuvo que cambiar su discurso, y así está reflejado en los medios, se buscan un poquito, en que tenía que, y además ella se metía a los colegios, después que se vaciaba la toma, el despelote era completo. Quemaron los colegios, claro. Destruían las salas, se robaban los computadores, entonces ella cambió la segunda mitad de su discurso, pero también era bastante laxa en pedir el desalojo. Bueno, tiene la elección, todo lo que ustedes saben, gano yo por la alcaldía, y dije las señales son importantes. Colegio tomado, colegio desalojado. El alcalde nos manda a la policía, pero la única vez que se pone la jineta aquí de general y le dice desaloje por medio del intendente o del delegado presidencial hoy día, es en el tema de los colegios. Hay protocolo, hay que avisar, pero yo dije, miren, yo como sostenedor, hay un fallo de la Suprema, estoy obligado a acatarlo, tiene la obligación de asegurar y continuar el servicio educativo, voy a pedir el desalojo y se lo digo desde el día 1. Y lo segundo, lo que hablaba don Luis Pardo, rompe paga. A mí de chico me enseñaron, a la casa del amigo, me enseñaron rompe paga, todo el mundo lo entiende de una forma coloquial de decir, si tú organizas una toma, el colegio se roban los computadores, rayan las puertas, estaba dando una señal, yo voy a demandar, eres menor de edad, pero hay un adulto responsable. Claro. 1545 el Código Civil, de bello de más de un siglo atrás. O sea, nadie puede conocer que no sabe que tiene un adulto responsable, que tiene que hacerse cargo de este menor. La discusión que se está dando ahora en la comuna de desarrollar por otra mesa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Rompe paga estaba dando una señal, una demanda civil al apoderado, al padre, a la madre, al abuelo, demanda civil, que por lo menos el papá iba a tener que contratar un abogado, 100 lucas a lo menos, iba a tener que pedir permiso a la pega, oye, porque tiene que ir a la audiencia, a la primera. Entonces ya el papá se iba a involucrar, porque yo concuerdo contigo que decir los papás, ya, se lo entregan al Estado, claro. Y yo me desentiendo, edúcamelo, y entrégamelo, ojalá graduado de la universidad. Entonces, oye, hazte cargo, una demanda al papá, el papá ahí se entera, ¿cómo mi cabro? Pero no, si mi cabro es un santo. Mira, él es el que convocó a la toma, aquí está, y la toma resultó con 15 computadoras destruidas, las ventanas destruidas, los baños destruidos. Pucha, no sé qué, bueno, no es que hayamos ganado todos los juicios, pero sí se dio una señal de que, oye papá, involúcrate un poquito más. Y el colegio tomado, colegio desalojado inmediatamente con el intendente Rego, con la intendente Rubilar, había unos protocolos que todavía están para desalojar los colegios inmediatamente. Luego de eso empezó la violencia en los colegios. Ya no se tomaban los colegios, empezó la violencia afuera o al interior. Y ahí yo tenía, y la principal queja era la infraestructura, que es cierto, es verdad, es verdad. Con la subvención escolar que te da,
no te da, es imposible mantener los colegios, que esa aplicación que es una maravilla, Sí, claro. se arregló después del terremoto y de ahí no se han metido mucha plata, el Instituto Nacional, ¿a qué decir? El Barro Borgoño, y así muchos otros, el Aeronáutica, el Liceo 1, el que tú quieras, son colegios muy antiguos, algunos como el Instituto Nacional con doble jornada, o sea, no para. Entonces, infraestructura. ¿Qué hicimos nosotros? Instituto Nacional, oye, el teatro, donde estaban las catacumbas, 5.500 millones de pesos lo tocó inaugurar. Al Instituto Nacional, no se le metió nada. Nos pidieron baños, llegamos batería de baños, estándar Parque Arauco, y están los videos, está en la grabación. No es una pintada y el cambio de la tasa. Baños, 300 y tantos millones de pesos, baños, el patio de honor, estoy enfocándome en el Instituto Nacional por decir alguno, con el Consejo Municipal que Natalia participaba, y en general se aprobaban por mayoría. En los colegios hicimos obras en los 44 colegios que mantiene Santiago, la única comuna de Chile que tiene 44 colegios. Y me comprometí con el centro de alumnos a una obra mayor de remodelación total en la nación. Ya se le habían invertido 5.500 millones de pesos en el teatro, que hoy día está tapiado por miedo a que lo quemen. Y no se usa, imagínate una obra del Estado de 5.500 millones de pesos. Ese proyecto se ingresó al gobierno regional y quedó detenido ahí. Pero luego la violencia no es como la de ahora. Jamás en mi administración acuchillaron a alguien, jamás requisaron 50 bombas molotov, disparaban bombas molotov, pero no esos arsenales que hemos encontrado hoy día. Y ahí, en reuniones permanentes con los directores de los establecimientos, aquí yo no conocía a ninguno, a la señora Lilian Vincent, ella ganó por la televisión pública, por su currículum, y así muchos otros que no los conocía, jamás se les preguntó tendencia política, nada, ganaban, se deben hacer las cosas transparentemente. Nos decían, mira alcalde, estamos sobrepasados, nos están violentando a nosotros mismos, nos quebraron los vidrios del auto, no se puede hacer clase, aquí hay apoderados que no son consanguíneos. ¿Qué significa esto en simple? No es el papá y la mamá el que está siendo apoderado, es una persona que está utilizando políticamente a estos cabros de aquí. La Casa Bolívar o Guana Madera, cónyuge de un Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y así varios que están ocupando a estos cabros para esto y están muy violentos. Apliquen los manuales de convivencia, porque tenemos que, abogado profesor nuevamente, respetar los debidos procesos, porque si no la superintendencia nos echa para atrás y nuevamente la señale que un cabro que nosotros aplicamos el manual de convivencia y nos da vuelta porque aplicamos mal el debido proceso y el cabro vuelve al aula, llega como héroe. Oye, quemé esto, destruí esto, pero mira, me trataron de echar y me volvió a revertir el proceso. Entonces, pasaba mucho, les dimos apoyo jurídico para que los manuales de convivencia se aplicaran, los RICE, que se llaman Reglamento Interno de Convivencia Escolar, se aplicaran en debida forma, porque ella no es abogado, entonces no tiene por qué saber, oye, 3 días para sí, hay que notificar al papá, al apoderado de tal forma, el cabro, por supuesto, tiene siempre derecho a una defensa justa, oportuna, informada, libre, etc. Bueno, y llegó un momento en que los manuales de convivencia se vieron sobrepasados, porque los manuales de convivencia son si un cabro se agarra con otro, cosas de niños de colegio, nosotros que tenemos edades similares, entre los 25, no sé, a los 55, cosas que pasaban en los colegios antes. Oye, el chachazo uno, que se agarraron al recreo, pero nadie se puso en el caso de bombas molotov, de pegarle a un profesor, de acuchillar a un alumno como pasó hace 2 semanas en el Nacional, como tirar en la aplicación que tiraron de tirar a uno por las barandas para abajo. Eso no se da. Entonces, unánimemente, los directores nombrados, algunos por la señora Toá, otros por mí, otros que venían de antes, pues los manuales de convivencia están sobrepasados. Los RICE no están hechos para estas circunstancias. ¿Qué podemos hacer? Nos fuimos a hablar con la ministra Cubillo en esa época. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una ley que nos dé algo que es de sentido común. El derecho, una de las definiciones, el derecho es el sentido común puesto por escrito. Una definición que viene del tiempo romano. ¿Qué hacemos? Bueno, una ley que nos dé atribuciones para ejercer la autoridad. Cuando yo era concejal con Alcaíno, a la María Música le tiró un vaso de agua a la ministra de Educación y todos lo relativizaron. Eso fue una afrenta a la autoridad.
Y así seguimos, a no respetar la autoridad, no respetar al profesor, no respetar al papá, no respetar al abuelo por ser mayor, no respetar al compañero. Entonces empezamos a perder y así sucesivamente. Se crea esta ley, pero la ley no la hace la ministra Cubillo y no la redacté yo en mi escritorio. Se va al Congreso Nacional, diputados y senadores. Si ustedes se acuerdan, no estaba tan fragmentado como el actual Congreso, donde hay más de 20 partidos políticos, pero el Congreso que le tocó al presidente Piñera, donde estaba el presidente Boric de diputado, el ministro Jorge Jackson de diputado, era un Congreso mayoritariamente de izquierda. Mayoritariamente de izquierda. Y el Congreso Nacional, Cámara de Diputados, el senador, estuvo don Sergio Díez, que así se llama este salón, donde estuvo alguna vez mi padre, donde está mi hermano hoy día, y también en la legislación anterior, aprueba con amplia mayoría la ley de Aula Segura. La aprobó el Congreso Nacional. Con varios cambios. Con varios cambios, modificaciones. Estaba Luis Pardo. Luis Pardo era de la Comisión de Educación y no solo eso, participó en el debate. Algunos votaron en contra, otros a favor, pero la mayoría de la democracia, ¿cómo se expresa? A través del voto. Y salió esta ley, que obviamente no salió igual que como entró. Entonces, ¿a qué venía? El sentido común puesto por escrito. Darles una herramienta más a todas las Lilian Pincel de Chile, porque esto no se radica sobre la Comuna de Santiago, ni Providencia, donde estamos hoy día, sino que todo Chile, en casos de violencia extrema que están tipificados, 1, 2, 3, 4, 5 se considera, tienen una herramienta que les da la facilidad para sacar a ese alumno de la comunidad escolar, y la superintendencia nos obligó a que ese alumno no podía quedar sin matrícula por el derecho del niño a la educación. Entonces ahí, con la superintendencia, con el ministerio, lo reinsertábamos en otra comunidad escolar, generalmente en su comuna de origen. Recordemos que el 80% de los alumnos de Santiago no son residentes de la comuna, en los liceos me estoy refiriendo. Entonces los reinsertábamos y les daba una herramienta más. Porque ¿qué es lo que pasa? Si no, la señal que tú das, oye, salir a romper el paradero, quemar una micro en Santiago, es gratis, como ocurre hoy día. Impunidad total. Bueno, hubo mucha manifestación de los actuales, muchos que hoy día son ministros, hubo mucha crítica de la actual administración municipal actual, pero teníamos una herramienta más. Y esto no se me ocurrió a mí sentado, fue una necesidad que me expresaron los directores, que se hizo carne en el Ministerio de Educación y que luego el Congreso Nacional modificó, corrigió y promulgó como una ley de la República. Y frente a eso, nosotros la aplicamos, ellos la aplicaron, pero nosotros les dimos lo que reclama Lilian, les dimos todo el sustento jurídico y el apoyo legal para que se aplicara bien, con la superintendencia, cumpliendo los procedimientos legales, y les dimos una herramienta más. Yo tengo esperanza, claro que tengo esperanza. Creo que el futuro de Chile está en los jóvenes y quiero ser muy claro en eso, pero también como adultos, yo tengo 4 niños, tenemos que saber conducir a la juventud por un buen camino de respeto a la autoridad, de que en el colegio se va a aprender, sacar la politización exacerbada que vemos hoy día en los colegios, que un grupo de adultos están manipulando a estos jóvenes que seguramente, y yo lo sé así, vienen de hogares muchas veces disfuncionales, donde el papá tiene un problema, la mamá no sé qué, criado muchas veces por la abuela, por algún familiar, y se meten en estos niños y empiezan a influirlos políticamente para que salgan los desórdenes. Yo estoy seguro que el hijo tuyo lo único que quiere es tener clases tranquilas. Sí, claro. Lo único que quiere es tener clases tranquilas. Nosotros, en materia de infraestructura, las obras están. En el colegio, si ustedes revisan 44 colegios, porque los que no gritan también les dimos obras de infraestructura mejor. Y esta, la ley de Aula Segura, es una herramienta más. Y ojo, lo dijo la ministra Vivanco, las leyes por los funcionarios públicos están para aplicarse. No es discrecional aplicarlo o no aplicarlo. Y cuando tú, antes de asumir, siendo alcaldesa electa, ya señala que no se va a aplicar, está dando una señal. Claro. Cuando tú dices voy a dar 1.500 permisos al comercio ambulante y voy a democratizar el espacio público, diste una señal. Entonces, ¿a qué voy? Las señales son importantes. Es gratis destruir, es gratis quemar el Transantiago. Carabineros jamás va a entrar en un establecimiento durante la administración. Ya han visto cómo entran todos los días ya. Por la flagrancia, por suerte la ley. Otra cosa es con guitarra. La ley los faculta. Entonces, aquí voy con esto, el derecho sentido común,
la ley de aula segura fue una necesidad que surge desde las comunidades escolares, de sus directores, que son docentes, son profesores. Ellos quieren dedicar su vida con todo lo duro que es a enseñarle a las nuevas generaciones. Esta herramienta sale del Congreso Nacional, un Congreso mayoritariamente de izquierda. Están las encuestas CADEM de la época que la aprobaban con un porcentaje mayoritario importante, porque no quieren que los cabros vayan a estudiar y que las señoritas vayan a estudiar. Nosotros dejamos todo listo para que el Instituto Nacional fuera mixto, arreglamos varios colegios, tratamos de convencer, pero hay una politización exacerbada. Hay jóvenes que están mandatados por adultos, el fin que buscan es generar disturbios políticos. Hoy día están solicitando la renuncia del ministro de Educación. Antiguamente fue contra la alcaldesa Toá, me acuerdo, los lienzos del Instituto Nacional, luego sucedieron conmigo. Cualquier cosa que representa autoridad, ellos tienen que ir en contra. Nosotros, desde este instituto, que es un centro de pensamiento, tratar de influir un poco en cómo recomponemos la convivencia, donde cabemos todos, pero a los colegios no se va a hacer política. Fuera del aula, encantado, yo vengo de una familia política, me encanta la política, pero al colegio uno va a estudiar, puede haber clases de educación cívica, que bueno que así sea, que se disputa la dictadura, que se disputa el gobierno de la concertación, los 30 años, que según algunos fueron muy malos, yo creo que fueron muy buenos, que se discuta, pero dentro de un ambiente de aula, un ambiente de aprendizaje. Sin embargo, aquí, como esta señora que les mandé de la Casa Bolívar, preparan a los alumnos a generar estas confrontaciones con la autoridad, sea cual sea, porque el presidente Boric se manifestaba en favor de los estudiantes, así se hacen conocidos, el señor Jackson, la señora Vallejo, y hoy día, desde el mismo, el ministro Ávila ha sido también bastante tibio en la forma de condenar los actos de violencia. La misma señora Toá, erróneamente, y lo explicita el señor Chauson en su columna del ex-ante, dice, oye, cuando se aplicó la ley aula segura, los hechos eran posteriores, mentira, eso no es efectivo. No es efectivo. En mi administración no apuñalaban jóvenes en el Instituto Nacional ni los tiraban del segundo piso del Liceo de Aplicación. Entonces, pero sí les da una herramienta a los sostenedores y a los directores para poder sacar a ese alumno de esa comunidad y reinsertarlo en otra. Y generalmente cuando lo reinsertamos y lo sacamos de este ambiente hiperpolitizado, ese alumno rendía mucho más. Gracias, Felipe. Bueno, muy brevemente hemos visto el rol que deben jugar los apoderados, y todos somos conscientes de que en nuestra sociedad los apoderados, los padres muchas veces se desentienden, entregan al niño como si fuera un paquete para que se lo modelen en el establecimiento educacional, y están ausentes de la comunidad educativa, y en ese sentido vamos a hacerle luego las preguntas a Claudio. Es fundamental el apoyo del sostenedor y las señales, que está claro que hoy día con la administración actual esas señales han sido más bien negativas. Y yo le quiero preguntar a Lilian, porque generalmente nos caricaturizan y dicen que nosotros abordamos este tema únicamente desde un punto de vista punitivo, disciplinario, represivo. Todos los que estamos acá sabemos que el problema es mucho más complejo, y en ese sentido, Lilian, tú tuviste una experiencia exitosa en los dos establecimientos, en el barrio Borgoño y en el barrio Salana, pero cuéntanos, nos gustaría saber, perdón, el Darío Sala, ¿cuáles son las estrategias, más allá de Aula Segura, que sin duda fue parte de tus herramientas, pero cuál fue la estrategia que te permitió tener ese resultado exitoso, recuperar la matrícula, recuperar la confianza de la comunidad? ¿Y cómo vinculas eso tú con el hecho de que has sido marginada por la administración actual respecto de siendo directora y haber sido seleccionada por alta dirección pública, hoy día estar marginada de esa responsabilidad? ¿Hasta qué punto la ideología o los propósitos de quienes sustentan esa ideología se interpone con una buena gestión, que es lo que en definitiva requieren nuestros niños y por supuesto la familia y la comunidad? Primero, confirmar lo que nos dice Felipe. Decirles de que el tema de aula segura fue en base a lo que estaba sucediendo con nosotros los directores de los emblemáticos. Nosotros solicitamos la ayuda del sostenedor, ¿cierto? Y del equipo jurídico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se generó? Teníamos el problema de que finalmente con el reglamento interno, que nos quedó chico, los estudiantes
volvían. ¿Ya? Volvían al establecimiento por dictámenes de la superintendencia y lo hacían de manera empoderada. ¿Y qué otro problema había? De que a pesar de que el estudiante cometiera hechos violentos, ¿cierto? Como rociar con benzina o una profesora, nosotros no lo podíamos suspender. Porque si lo suspendíamos y a la vez también cancelábamos la matrícula o lo expulsábamos, la superintendencia lo devolvía porque teníamos una doble sanción. Por lo tanto, por eso esta ley fue clave en el proceso de erradicar la violencia. No estoy diciendo de que con aula segura vamos a erradicarla. Es una herramienta que por lo demás es muy poderosa. ¿Por qué? Porque no es algo punitivo la ley, sino que al contrario, esta ley persigue primero asegurar de que el estudiante que cometió la falta tenga un debido proceso y en tiempos acotados. Porque ese era el problema antes también, de que los debidos procesos podían durar eternamente. Entonces, eso facilita que el estudiante también se presume inocente y también pueda presentar pruebas y evidencia y defenderse, ¿ya? Con justicia. Y además, protegemos al resto de la comunidad. ¿Por qué? Porque esta ley nos permite suspender en el periodo del debido proceso. Por lo tanto, hacemos que finalmente la víctima, que es el resto de los estudiantes o los docentes o asistentes de la educación, esté protegida con la suspensión preventiva, ¿ya? Y además, si este debido proceso resulta en una expulsión, el Ministerio de Educación, junto con la Defensoría de la Niñez, tienen el deber de reinsertar a ese estudiante en otro establecimiento, pero no en cualquier establecimiento, sino en aquellos que tengan los profesionales adecuados para ayudar a este estudiante y sacarlo del camino de la violencia. Por lo tanto, cuando yo llegué al Darío Salas, nunca voy a olvidar de que con mi equipo recién llamado, la nueva jefa UTP entró y se quiso devolver, porque el liceo estaba destruido a raíz de las manifestaciones violentas. Darío Salas es muy grande, tiene 6 edificios de 5 pisos cada uno y estaba completamente destruido. Además teníamos 200 estudiantes muy radicalizados, y los estudiantes que yo había sacado del Borgoño se fueron al Darío Salas, junto con la presidenta del Centro Padre que hacía las bombas Molotov, se fue al Darío Salas y allá nos encontramos. Adultos involucrados. Por lo tanto, yo me generé en el Darío Salas un breve diagnóstico. ¿Y cuál es este diagnóstico? De que los estudiantes son un terreno fértil para lo bueno y para lo malo. Y el problema no son ellos. El problema en la Comuna de Santiago, que tenemos hechos violentos en otros establecimientos de Chile, pero la diferencia acá es que es muy politizado. Por lo tanto, yo me encontré con adultos que tomaban a los estudiantes para sus fines personales. Quién era el presidente para poder establecer un diálogo y conversaciones, y me dicen, no, acá no hay una cabeza, somos horizontal, el TODES. Rápidamente me di cuenta de que estos adultos tomaban a los estudiantes para manifestarse de manera violenta. Además, nos tocó de que algunos docentes ideologizaban a los estudiantes, pero de manera solapada. ¿Cómo? A través del currículum. En mi rol de directora comencé a hacer un monitoreo, un acompañamiento al docente y me di cuenta de que algunos tomaban, por ejemplo, los instrumentos de evaluación con comprensión lectora contra Aula Segura, contra el alcalde, contra el gobierno de turno. Obligaba al docente a todos los estudiantes a leer un texto contrario, ¿cierto?, analizarlo y de esa manera, de forma solapada, ideologizarlo. Entonces, dentro de este plan, comencé a tomar medidas. Y una de las medidas es darme cuenta de que tenía una comunidad totalmente dañada, pero no por Aula Segura, ni porque el alcalde en realidad violentó a la comunidad como lo dice la actual alcaldesa, sino que a raíz de las manifestaciones violentas, de las consecuencias, totalmente dañada. Entonces, comencé a ordenar la casa. ¿Y qué quiere decir ordenar la casa? Gracias al apoyo del sostenedor,
pudimos reglamentar un RICE, un reglamento interno, en base a las leyes y a la normativa actual. Pero lo hicimos en conjunto, como comunidad. ¿Por qué? Porque de esa manera los estudiantes y los adultos, los apoderados, sabían de que son libres de escoger, pero no son libres de las consecuencias. Por lo tanto, un estudiante sabía perfectamente si actuaba A, iba a tener esta consecuencia que es A o B, ¿cierto? Y también los adultos, Entonces, ordenamos la casa en conjunto, los estudiantes sabían, le dimos la oportunidad de cambiar, porque también el reglamento interno tiene acciones formativas, y los que no quisieron cambiar, aplicamos el debido proceso y expulsamos a algunos, ¿cierto? Y aproximadamente llegaron a la expulsión 20. Ojo, es un pequeño grupo. Sí. En todos los establecimientos es un pequeño grupo que es muy violento y amedrenta al resto de la comunidad. Eso hay que entenderlo. Y utilizado por adultos. Bueno, finalmente tomamos las medidas de contención, de ayuda, de apoyo a la comunidad. Tomamos las medidas, que eso es lo que hay que hacer también, contra estos violentistas y contra estos adultos. Cancelé yo condición de apoderado. Fueron a la corte apoyados por autoridades de la época como concejala, ¿ya? Que me denunciaron en los tribunales, ¿cierto? Me denunciaron en los tribunales, en este caso en la concejala Gracia Hasler, y nosotros ganamos en la corte por el tema de cancelación de matrícula de aquellos apoderados que tomaban a los estudiantes para sus fines. Por lo tanto, ordenamos esta casa y en conjunto los profesores y los asistentes de educación tomaron confianza de que esta directora los iba a proteger, de que esta directora no iba a dejar de que ellos fueran violentados. Hubo un caso en que una docente fue empapada con benzina y le intentaron prender fuego 2 veces. Ese caso llegó a los tribunales. El sostenedor, que era el alcalde Alessandri, se querelló contra esos violentistas que por lo demás eran mayores de 18 años, ¿ya? Hijos de esta señora del centro de padre que se la bomba molotov. Ese caso llegó a la sentencia este año, ¿ya? Donde se formalizaron por homicidio frustrado y porte de artefacto incendiario. Estuvimos solos como docentes, porque la sostenedora actual, la señora alcaldesa, no nos acompañó, nos dejó expuesto a violentistas y a su familia, y fue bien difícil para nosotros. Pero aún así, como comunidad, pudimos erradicar la violencia en 2019, y de 200 estudiantes que yo me encontré, hoy en día, en marzo de este año, tenemos 1.627. Trabajando en un buen ambiente laboral, libre de violencia, y como les dije al principio, darles la esperanza que se puede, pero no vamos a erradicar la violencia si no sacamos a estos adultos que hay dentro de los establecimientos. Este costo para mí, respondiendo a su pregunta, ha sido alto. Me he visto violentada, 2 veces han intentado quemar mi oficina con una bomba de ruido. Se ha visto afectada a mi familia, porque esta gente hasta me demandó en los tribunales de familia por supuestos maltratos hacia mis hijos. Que el veredicto salió completamente falso, pero mis hijos se vieron expuestos también. También fui con la misma concejala, Gracia Hasler, ¿cierto? Más Dafne Concha. Fui muchas veces denunciada a la superintendencia, a tribunales, pero como me ajustaba la normativa y tenía un buen apoyo del sostenedor, que era el alcalde Alessandri, finalmente todos esos procesos salieron para nuestro bien, ¿ya? El costo es alto, tal vez los rectores actuales no lo quieren pagar, ¿cierto? Porque además están solos y no tienen el respaldo del sostenedor para poder hacerlo. ¿Te separaron del cargo? Sí, porque hay que entender que a nivel comunal, este es un grupo confabulado. Está conformado y encabezado por la actual alcaldesa Gracia Hasler, ¿cierto? Sus concejalas, como Dafne Concha, que antes era una activista, ¿cierto? Y Carvajal, y además dirigentes del Colegio de Profesores Comunal,
industria, ellos se confabularon y me demandaron el año pasado, el 2021, en septiembre, por supuestos malos tratos de mi parte. Como no tenían ninguna evidencia y eso no es así, finalmente no pudieron demostrarlo y llegaron a un acuerdo, a un advenimiento, donde se dice de manera explícita que no hay malos tratos de mi parte. No obstante, una semana después me sumarian por el mismo motivo, por esta demanda, sabiendo que tenía el resultado. Pero era la excusa para sumariarme y para suspenderme, y hasta el día de hoy me tienen suspendida, no pudiendo cumplir con mi convenio directivo y a costa del daño que le han hecho a los estudiantes. Quiero agregar un tema. Cuando uno llega a estos cargos, ser director de un establecimiento emblemático donde hay hecho lamentablemente de violencia, cuando se llega, cuando uno es sostenedor de 44 colegios, cuando uno es ministro del Interior o vicepresidente de la República, hoy día el gobierno dice vamos a aplicar la ley de seguridad interior del Estado por el paro a camioneros. Yo venía luchando la Bio cuando venía para acá y sacaron las declaraciones del presidente Boric cuando era diputado y el presidente Piñera esbozó utilizarla en una situación similar. Lo que como que está criminalizando. Yo me acuerdo la actual alcaldesa diciendo que yo criminalizaba al movimiento. Ellos jamás expulsarían, que jamás ingresaría carabinero a un colegio. Persiguieron a la directora, persiguieron a los apoderados. Piensen ustedes que en el Instituto Nacional hay 3 centros de paz, a los pro clase, los pro violencia, etc. Entonces, ideológicamente les cuesta mucho porque ellos validan la violencia como un medio de ejercer presión política para conseguir sus resultados. Entonces hoy día... Y hoy día pasó lo contrario. Les cuesta mucho. Hoy día pasó lo contrario. Nosotros como apoderados, bueno, yo en lo personal viví una situación súper compleja con ellos, porque el director del liceo de aplicación fue desvinculado el día que yo tuve una reunión que yo lo venía pidiendo hace rato. De hecho, por eso me acerqué a Jorge Alessandri y a Javier Macaya, porque sentía que cuando el ministro de Educación me llamó por teléfono después de que lo emplacé por la televisión y se contactó conmigo y conversamos durante 7 minutos, yo le expresé nuestra preocupación, le resumí todo esto en 7 minutos. Y se comprometió a la próxima semana a poder juntarnos, conversar al respecto. Hasta el día de hoy esperamos esa reunión. Yo dije, bueno, como dice Felipe, son señales. Y uno las señales tiene que saber leerlas y saber tomarlas. Y la señal de no llamarnos era una falta de compromiso o un desinterés por lo que estábamos nosotros exponiendo. Y lo más probable, como nunca habían tenido apoderados desde la mirada de hacer tan visible esta situación, días anteriores había juntado a la ministra del Interior, habían llamado al ministro de Educación, a la alcaldesa de Santiago, y ella invitó a los rectores o rectoras que no lo tenían conocimiento, tanto del Instituto Nacional como del INPA. No así el liceo de aplicación. Entonces nosotros empezamos a generar ruido y decimos, bueno, aquí es raro, porque si el liceo de aplicación es el que tiene las bombas adentro, el que hemos expuesto, y no lo convocan, comenzamos a mirar el hilo político, ¿verdad? Porque se está dejando afuera. Se presentó la posibilidad, don Jorge Alessandri nos hizo una conferencia de prensa del ex Congreso, porque nos dicen, me dice Javier Macaya y Jorge Alessandri en su oficina, y nosotros, ¿cómo nos podemos ayudar? Esa fue la pregunta clave. Y nosotros dijimos, bueno, yo dije de manera directa, necesitamos que ustedes hagan una conferencia de prensa donde emplacen a la alcaldesa a recibirnos. Esa es la ayuda que le queremos pedir. Porque consideramos que desde la oposición era la mejor llave de hacer presión política a que se nos escuchara. Yo venía viendo esta reunión hace 3 semanas, porque también Iracy Hasler me contactó por interno y me dio luces de poder juntarnos en algún momento. Y ahí fue cuando nos cita reunión, ese mismo día que Jorge da la conferencia de prensa con Javier y yo en el ex Congreso en Santiago. A las 9:30 de la noche me llega un correo de Nicole Araya para contextualizar en la jefa de gabinete de la alcaldesa, citándome al otro día a las 9:20 de la mañana una reunión con ella y con Rodrigo Rocco, porque la alcaldesa estaba justo en Corea, o se iba a Corea ese día. Nos juntamos y claramente, en la reunión anterior que yo me había juntado con el jefe de convivencia escolar, me habían dado posibilidad de llevar 3 personas, yo y 2 personas más, por el tema de espacio. Entonces yo invité a una apoderada que no pudo asistir porque ese día le indicaron COVID positivo, y yo invité al director del liceo para que nos acompañe.
Porque consideramos que para solucionar un problema debe estar el sostenedor, el director y los apoderados. Porque no podemos tomar decisiones entre el sostenedor, los apoderados y hacer un bypass entre el director porque no corresponde. Tema de principio de respeto. Lo trataron súper mal delante mío, como que un dueño de un restaurante hubiese tratado mal al garzón porque se le cayó algo delante del cliente. Yo de verdad me sentí súper mal. Nombrado por alta dirección pública. Director nombrado por alta dirección pública, es alumno del liceo de aplicación, un sueño ser director. Tampoco es mío, a ti se te olvidó bajar el volumen. Entonces, claro, como para matizar. Y en ese momento lo trataron demasiado mal. Demasiado mal. Pero por esas cosas de la vida yo iba con la idea, y por recomendación de los apoderados, que grabara la reunión. Entonces yo le puse play antes de que nos llamaran y a mí se me olvidó, la grabación quedó corriendo, y se produjo este problema, este enfrentamiento. Les voy a resumir la reunión en 2 ejemplos. Nicola Araya bostezó 10 veces y el director de educación contestó 8 llamadas telefónicas en la hora de reunión. Entonces, con eso yo resumo un poco el interés que había a nuestra exposición del tema. Salido de eso yo, bueno, no les comenté a ellos, no, ya estaban en Corea del Sur haciendo alianzas internacionales para la comuna, supuestamente. Entonces, yo ese mismo día tenía un punto de prensa ya coordinado, ¿verdad? Y se me dio la posibilidad de contar. Karina Álvarez me pregunta y me dice, ¿cómo van los avances? Entonces yo expongo estos avances, cuento lo que les estoy contando a ustedes con detalle, y obstan de la valentía de su equipo comunicacional de la alcaldesa, llamar al programa de televisión en vivo y decir que ellos nunca habían visto al director en la DEM, y como nunca lo habían visto, nunca lo habían echado de la reunión. No lo conocían. Y ahí salta mi alma periodística y yo digo, no, pues me están disparando con una bazooka, pero voy a sacar un misil. Y yo tenía la grabación. Lo conversé, como no era algo que estaba conversado, mandaron a comerciales, expongo el audio a través de Zoom, la editora lo escucha, lo repito 2 veces, editora que nos conocemos por cierto hace muchos años, y ok, me dijo, estamos claros. Y al volver de comerciales, Karina expone, porque ella me insistía, me dijo, pero Claudio, tratando, no de, sino que cerrando todas las posibilidades, me dice, pero él te contó lo que había ocurrido y... No, yo lo vi, lo estaba ahí. Entonces ahí dice, bueno, en honor a la verdad y para aclarar la controversia, nuestro equipo escuchó el audio, dice la Karina. Nuestra editora periodística escuchó el audio y efectivamente se escucha como al director le pidan que salga de la reunión, lo expulsan de la reunión y el director de una manera muy amable, muy gentil, dice que como él no es bienvenido, entonces abandona la reunión y se escucha un portazo. Ha quedado el punto, seguimos hablando nuestra conversación que teníamos, y la municipalidad comete el grave error de sacar un comunicado de prensa a las 2 horas exponiendo mi nombre, explicando los dichos, explicando por qué le habían pedido al director que se fuera, o sea, asumiendo que le habían pedido que se fuera, y lamentando la legalidad del audio que yo tenía, pero no así la mentira que yo había. Entonces, yo le digo a la Karina al aire, le digo, cuando comenzamos, esto es bueno que pase, es bueno que ocurra, porque gracias a eso podemos ver que sale a la luz lo que pasa con la directora, sale a la luz lo que hizo el alcalde con la administración, sale a la luz una alcaldesa que hoy día está diciendo que ella no está contra la normativa, pero tampoco dice que la va a aplicar. Sale la periodista Mónica Rincón y le expone que era parte de su campaña el no aplicarla, que está dentro del PADEM de este año, de que no está aplicarla, y no la está aplicando. Entonces, nuestra duda como papás es, ¿qué tiene de malo la ley de aula segura? Si yo la he leído más de 10 veces, porque no tiene más de 3 hojas, es súper corto poder leerlo, en ningún momento es punitivo, lo único que faculta es la posibilidad de sacar al alumno que está haciendo, y ojo, que no es tan solo el alumno. Si yo me enfrasco en una discusión con otro apoderado y él me golpea, también se le aplica lo mismo. Porque es para toda la comunidad educativa, entre alumnos, alumnos con profesores, entre apoderados, nos cuida a todos. Y lo único que libera eso es la posibilidad de sacarlo del colegio mientras dura la investigación y acorta los tiempos de 15 a 10 días. Y lo hace más eficiente, y lo hace exponer las pruebas, y si no hay pruebas, el alumno se devuelve y se cae el proceso.
Y eso está bien que ocurra, porque evita que se inculpe indebidamente, evita muchas cosas. Hay un debido proceso. Hay un debido proceso. Entonces, a nosotros, diga. Lo que hemos escuchado, algo que como dijimos al principio, todos sabemos, esto no funciona si no hay un apoyo del sostenedor, si no hay un trabajo serio y con convicción de la directora y su equipo, y si no hay el respaldo de los apoderados. Claro. Tú has dado una pelea, pero ¿cómo ha sido el respaldo hacia tu gestión de los apoderados? ¿Tú sientes que con todo lo que ha pasado, las comunidades, particularmente los padres y los apoderados, están más sensibles, más disponibles a involucrarse en una batalla como la que tú estás dando? Y no conozco tu respuesta, Sí. pero ¿qué más podemos hacer para que finalmente ese actor relevante que son los padres tengan el rol que tienen que tener y que en muchos lugares no está ocurriendo? La pelea ha sido súper compleja, porque lo que dice el ex alcalde acá es muy cierto y la directora también. Las señales son súper importantes. Y yo creo que la principal señal que hoy día estamos entregando es juguemos, pero juguemos con la verdad. Y lo que hemos logrado hacer, junto con la directora, con los otros directores que han salido públicamente expresando lo que ocurre, es que la comunidad de apoderados pueda visibilizar y pueda ver lo que realmente ocurre y no lo que ellos quieren informar. Y en base a eso es que hemos tenido el apoyo irrestricto porque consideramos que no puede haber nadie que no sea un papá pro clase. O sea, yo creo que todos los papás queremos que nuestros hijos estudien, se eduquen y vayan al colegio a aprender. Pero sí hemos enfrentado hartas situaciones complejas, porque en el liceo de aplicación, por ejemplo, la parte contraria, como podríamos llamar, si le damos una línea política como la oposición a nosotros, son, aunque todos no lo crean, y tienen el descaro de salir en televisión dando su opinión y defendiendo la lucha de esos alumnos, son los papás de los capuchos. Entonces tenemos una mamá que salió hablando en el programa de Karina Álvarez también en Contigo en Directo, y su hijo está con reclusión domiciliaria, con una medida cautelar porque es capucha, y defendiendo. Entonces nosotros creemos que efectivamente, como lo han dicho públicamente el exalcalde, la directora, hay falencia de infraestructura, hay cosas que hacen falta, hay un abandono por parte del Estado respecto a la educación pública en general a nivel país, pero eso no quiere decir que la lucha se lleve con violencia, porque nosotros creemos que nada justifica la violencia. Nosotros hemos logrado colocar este tema con la directora, con Gonzalo Araya, el director del INBA, hablar de esto. Hemos logrado que el Senado hable de esto, los diputados conversen de esto, el presidente hable de esto, se emplaza al ministro por cosas de la vida, y ahí es cuando uno de repente dice, bueno, como que el 11-11 parece que funcionó un poquito y como que todo se alineó. Yo estaba invitado hace 2 semanas atrás a conversar con Rodrigo Sepúlveda del tema a Megan Alerta el día sábado, y me dice el editor periodístico que estaba citado a las 11 para ir al aire. Y me dice, te tengo 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cuál te doy primero? Entonces le digo, bueno, la mala, que ya no vas a las 11, me dijo, vas a las 12. Y la buena, que nos confirmó a última hora la ministra del Interior, así que vas a poder conversar con ella. Y ella estuvo antes que yo en el programa. Entonces claramente conversábamos, ya estaba como muy lista el tema, porque ellos sienten que es un ataque político, y claramente que es un ataque político porque está quedando Porque ellos lo han politizado. y porque está quedando en evidencia cómo mienten, cómo manipulan la información a su favor y cómo nos tratan de poner una venda en los ojos, y lamentablemente para ellos el sol no se puede tapar con un dedo. Entonces cuando comenzamos a exponer esto, obviamente yo me vi expuesto a pérdida de trabajo, a intentos de funa hacia mí, intentos de funa hacia mi hijo, pero nosotros como familia, de hecho con mis 2 hijos, con el que ya salió del liceo, con el que está todavía adentro, yo lo conversé y les planteé esto. Hijo, yo tengo pensado hacer esto, mi camino va a ser este, va a ser una alta exposición mía y ustedes están dispuestos a apoyarme. Me dicen, papá, dale con todo. Entonces ellos sabían lo que se iban a enfrentar, yo los preparé. No fue como algo sorpresivo. Pero es una lucha difícil, pero de que se puede dar la pelea, se puede dar la pelea. William, en tu relato hay dos preguntas que me quedaron como rondantes. Una, ¿los profesores todos se cuadraron con la estrategia y con la gestión? ¿O aquellos que tenían la tendencia, por ejemplo, a imponer o adoctrinar derechamente a los alumnos con su ideología, tuvieron que renunciar y sumarse
al esfuerzo educativo o tuviste también ahí un foco de resistencia? Y en relación a eso mismo, ¿cómo se podría, porque hoy día vemos frecuentemente que los profesores, no todos obviamente, pero muchos profesores incurren en esto de adoctrinar incluso a niños chicos? Hemos visto videos espantosos donde en clases se les inocula, digamos, ideología pura, con muy buena pedagogía. ¿Cómo podríamos hacer una línea entre la libertad de cátedra y lo que es el desempeño que uno espera de un profesor y sancionar derechamente lo que es el adoctrinamiento político y el abuso de una posición dominante como es la de un profesor frente a un niño que está en formación? Primero que todo, para que erradiquemos la violencia en todos los liceos de Chile, ¿cierto? Y en especial de Santiago, necesitamos tomar decisiones de Estado, leyes de Estado también. A mi modo de ver, una de las leyes que podría apoyarnos para poder erradicar la violencia es abordar el tema de la selección. Esto finalmente también ha contribuido a generar más violencia. Sí. Por lo tanto, hay que retomar, ¿cierto? Hay que retomar esta mala decisión que se tomó en cuanto a que ya no exista selección en estos liceos. No vale el mérito. No vale el mérito, no es justo de que tenga más puntaje un alumno por ser vulnerable solamente que otro que tiene buenas notas, que quiere Claro. aprender, que quiere salir adelante. Por eso se perdió la excelencia, por cierto, también. Claro, tiene más puntaje en la tómbola, ¿cierto? En la selección. Por lo tanto, quedan generalmente este tipo de estudiantes que no van a estudiar, sino que Otro propósito van a tiene. generar violencia dentro del Y establecimiento. entraron en un colegio por tómbola, no tienen un Así sentimiento es. de pertenencia, no También. que hayan luchado para entrar al foco de luz de la nación. que Alcalde, es el y en ese nacional. punto que usted dice, cuando nosotros hicimos una reunión, los papás decían, mi hijo está en este liceo porque le tocó y no es lo que yo quería. Efectivamente, Entonces, o sea, cuando un apoderado te expresa eso, no hay un compromiso. Y yo en 2004, cuando comencé concejal, uno empezaba en diciembre, asumía, y habían filas afuera de apoderados que querían reunirse contigo, muchas gracias. Precisamente porque decían, oye, yo quiero, igual que el presidente Jorge Alessandri, que el presidente Lagos, que el presidente Allende, que Arturo Prat, aquí un presidente peruano, quiero que mi hijo sea alumno de este foco de luz de la nación, donde no hay clases sociales, donde se respeta el mérito, donde le ponemos patines a los cabros más vulnerables y pueden dar lo mejor de sí con profesores de excelencia, en un ambiente de tradición, de respeto. Bueno, todo eso con la ley de inclusión se permite. Entonces, porque el día entra. Nosotros tratamos de apoyarlo. Yo firmé un convenio con Enio Vivaldi, el ex rector de la Chile, que hoy día celebro que continúe, para que la Universidad de Chile los apadrina. Son primos hermanos, están vinculados, son de fechas parecidas de fundación. Sí, entonces partir ahí apoyando a los cabros, porque sabemos que las posibilidades hoy día están y que la educación es fundamental. Y haber pasado por el Instituto Nacional, el presidente Lago me contaba, yo repuse los cuadros que habían quemado con Videla Maya Fernández como representante de la familia Allende, con Videla al presidente Lago, porque él fue el segundo presidente, con Arturo Ayoa en representación de la familia Alessandri, y el diputado Alessandri, la galería de los presidentes del Instituto Nacional. Hicimos los cuadros de nuevo. Quemaron el estandarte y quemaron los cuadros de sus propios exalumnos. Hoy día eso ya no está. Entonces uno dice, pucha, y es un poco lo mismo, mira, yo estoy ni ahí con este colegio. Yo me tocó por la tómbola, yo no postulé, no venía feliz, voy a quedar uno más cerca de mi casa, tengo que venir en la mañana. Pero la quema de los símbolos y todo eso no es casual, es parte No, de un sí, diseño. Es un parte de un diseño. Y otra decisión de Estado, y que en eso los legisladores también nos podían ayudar, es que la reglamentación, ¿cierto? La normativa quede de forma explícita, como quisimos hacerlo con Aula Segura. Claro. ¿Ya? O sea, ¿qué sucede con aquellos profesores que ideologizan a los estudiantes?
Eso lo pregunto, ¿cierto? sí. Y tienen responsabilidad Así es, así es. Pero eso tiene que quedar explícito en las leyes. Por lo tanto, Busquen aquí en EMOL, yo siendo concejal en su momento denuncié charlas formativas del Frente Patriótico de Manuel Rodríguez en aulas con la bandera atrás, Sí. enseñando, adentro los así colegios. es. Entonces, Sí, en es eso, cierto. esa es una idea de fuerza sumamente importante en que nos pueden ayudar los legisladores en dejar estas acciones de manera explícita, las penas también involucradas, porque estamos trabajando con menores de edad, ¿ya? Con menores de edad. No podemos tener, por ejemplo, una alcaldesa de que de manera pública, ¿cierto?, participa en una marcha LGTB con la derogación de un artículo que incentiva la pedofilia, ¿cierto? Entonces, todo eso, porque está trabajando con niños, está trabajando con 44 establecimientos, con menores de edad, con jóvenes. Por lo tanto, quien esté a cargo de finalmente los estudiantes debe ser normado a través de las leyes de forma explícita. Y no tan solo los docentes, sino que también las autoridades municipales. ¿Cómo salimos de esto? Igual que para este acuerdo por la seguridad tiene que haber un acuerdo por la educación. Igual que en el proceso constituyente, ¿qué te diría yo? Formemos los bordes. Los colegios son de formación, estamos formando a menores. Entonces, reconstituyamos el tejido de la comunidad escolar, generemos los bordes, como bien decía Lilian, y qué se puede y qué no se puede hacer. Claro. No tengamos miedo a ejercer la autoridad si estamos formando a las generaciones del futuro. Preocupémonos de la infraestructura de los colegios, sin duda que con la subvención claramente no te da como está, y la desmunicipalización tampoco es la solución. La ley de inclusión, revisémosla, no queremos que nadie quede fuera, queremos que los alumnos más vulnerables también tengan acceso a estos colegios de excelencia, pero revisémosla porque claramente después de un par de años de funcionamiento, me inclino nuevamente por las palabras que ustedes iniciaron su alegoría acá. Hay esperanza, hay futuro. No podemos como sociedad dejar a estos niños a la deriva. No tengamos que la ideología no esté por sobre estas nuevas generaciones. Lleguemos a un acuerdo social, con acuerdos de educación nacional. Convoquemos a todas las fuerzas políticas a un acuerdo. ¿Qué es tolerable y qué no es tolerable? Quemar una bomba con bombas molotov en una micro del Transantiago es algo que no se puede respaldar de ninguna forma. Pero no basta la declaración por la televisión. Voy a querellarme contra los que resulten responsables. Oye, se están aplicando procesos. Bueno, y la ley de aula segura. No, el director es libre de ocuparla, pero se la pata solo porque ni siquiera le voy a poner abogado, que él vea cómo se hace. Porque... O sea, en la práctica, ¿cuántos procesos de ley de aula segura hay? Ninguno. Si nosotros no decimos nada. La ministra vocera lo dijo, la ministra Vivanco dijo, tienen el deber de aplicar. Busquemos, y si no les gusta, deróguenla, pero yo no he visto a ningún diputado de RD, de Apruebo Dignidad, pidiendo su derogación o modificación. Ellos presiden la Comisión de Educación en la Cámara. Sí, Pero bueno, pero ahí nos enfrentamos. para terminar la pregunta, es otra política de Estado que debemos abordar. También es el rol del Ministerio de Educación en estos hechos. Ustedes ven que el ministro finalmente ausente, ¿cierto? No, también el sostenedor, pero entonces, ¿qué política? La que dice la ley de aula segura, que es el rol del Ministerio de Educación y la Defensoría, ojo, de la niñez, de hacerse cargo de este estudiante para reinsertarlo en otro establecimiento con los profesionales adecuados. Y aquí está la política de Estado que necesitamos. O sea, el Ministerio de Educación tiene que tener un establecimiento especial para recoger a estos estudiantes y rehabilitarlos y sacarlos del camino de la violencia. Y ese rol actualmente no lo ha jugado el ministerio, o sea, el ministro, ¿ya?, de Educación. Y eso es gravísimo. La sostenedora actual, que es la Municipalidad de Y el Santiago... colegio de profesores completamente ideologizado y politizado. Sí. No es una ayuda. Eso es lo que, perdón, Sí. Completamente ideologizado, el comunal y el nacional. Claro, yo tengo una querella por injurias gravísimas con publicidad en mi contra el colegio de profesores comunal, ¿cierto? No, el comunal, de la comuna de Santiago. Porque ellos finalmente me injuriaron muchas veces a través de las redes y para mí mi nombre es lo más importante.
¿ya? Yo tengo hijos, tengo una familia y también tengo unos padres que es importante los valores para ellos, los principios y el ejemplo que pueda dar la mamá. Por lo tanto, tengo una querella. Entonces, para terminar esto, es solamente decir de que hay que fiscalizar al ministro actual. La DEM entregó un cuadro donde dice la alcaldesa que existen 577 procesos. Pero si uno mira ese cuadro, ve que liceos como en la aplicación o el INBA hay 0 suspensiones, Sí. hay 0 expulsiones. Por lo tanto, eso nos dice de que los rectores de esos establecimientos no han aplicado la ley. ¿Qué ley? De aula segura. Aula segura. Porque la ley dice y 15 días del proceso, por lo tanto, no han aplicado la ley. ¿Y qué han hecho? Han expuesto al resto de la comunidad, a menores de edad también, además de docentes. Por lo tanto, eso es un dejar ser, ¿cierto? De parte de un abandono de deberes gravísimo de parte del sostenedor. Yo eso quería mencionar delante, que en todo este proceso, nosotros como papás igual hemos querido aportar desde nuestra mirada, ¿verdad? De la mirada de esos niños que no pueden tomar clases, porque siempre se está pensando en qué hacemos con el que tira la bomba, qué hacemos con esto, pero todos nos olvidamos de qué hacemos con los que tienen que tomar clases con la mochila puesta, sacar una hoja o un cuaderno o un lápiz, porque en cualquier momento tienen que salir corriendo de la sala, porque les ponen la bomba encima y lo hacen salir al profesor y a los alumnos de la sala, aunque no participen de la toma o de la violencia. Entonces, después de todo esto que les estaba contando respecto a tratar de hacerlo visible, me hacen una entrevista en las últimas noticias y producto de eso, al otro día yo me tomo un café cercano al colegio y un dirigente de los comerciantes me dice: yo te lo conozco. Y yo miré y dije: sí, pero yo como que no. Entonces me dijo: no, yo lo vi en el diario. Y nos pusimos a conversar. Y me dice: pero oiga, si yo he visto aquí cómo hay un profesor de ese colegio de pelo azul largo que le enseña aquí en la esquina a lanzar las bombas mientras allá están haciendo las manifestaciones. Y me encuentro sorpresivamente hace 3 días al colegio de profesores dando un discurso y está el señor de pelo azul, de pelo largo, que pertenece al gremio, representa al liceo de aplicación en el colegio de profesores. Entonces ahí uno se va dando cuenta y vas armando el mapa, vas armando los planos y nadie hace nada y todos saben lo que está pasando. Entonces por eso que es nuestra lucha, tanto la de la directora, la del alcalde en su momento y la mía, es tremendamente dura, porque necesitamos el respaldo de la sociedad entera, de los que viven cerca como ustedes, de las agrupaciones, de las fundaciones, porque se ve interrumpido el tránsito, queman micro, nos afecta a todos, interrumpen el Transantiago en cuanto al metro. Entonces los comerciantes se ven afectados y es algo que nos involucra a todos. Oye, Claudio, bueno, se nos pasó volando, sí. No fue necesario hacer muchas preguntas y mejor que haya sido en un tono de conversación. Yo quiero contarles que nosotros queremos hacer un seminario antes de fin de año. Tenemos un salón más grande donde quisiéramos convocar a ustedes mismos y a más actores, porque lo que se ha esbozado acá, hay un par de cosas que son bien interesantes, que se pueden traducir en proyectos de ley, pero yo creo que ¿por qué funcionó Aula Segura teniendo un congreso de izquierda? Porque la opinión pública estuvo detrás de ese proyecto de ley. Ese es el sentido. Entonces, si nosotros no logramos instalar estos temas, y por eso lo queremos hacer como instituto, nosotros, ya lo dije al principio, tenemos obviamente un ideario político, pero lo queremos hacer desde la sociedad civil y queremos facilitar en ese sentido ser un punto de encuentro para que a través de diálogos y conversaciones como esta podamos ir proponiendo políticas públicas, pero que tengan el respaldo de la ciudadanía. Y para que tengan el respaldo de la ciudadanía, el rol que ustedes desempeñan, particularmente quienes están liderando organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de apoderados y por supuesto los docentes, que muchas veces están solos y están secuestrados, como tú bien dijiste, por el bullying, por la presión, por la extrema ideología, ¿no es cierto?, violenta que está impregnada en todo este proceso. Pero tenemos que tener conciencia, y con eso termino, de que muchas de las cosas que aquí hemos hablado y que son de sentido común para quienes enfrentamos no lo son. Estamos enfrentando una ideología que busca justamente eliminar el
principio de autoridad. Detrás de esa ideología hay un componente incluso anárquico que probablemente alimenta ideológicamente a muchos de los grupos que participan. El profesor de pelo azul y otros más, ¿no es cierto?, probablemente tienen un componente de ese tipo. En el Congreso, por ejemplo, hoy día se están debatiendo leyes en materia de educación donde se quiere que la votación de los estudiantes sea vinculante respecto de materias que son propias, ¿no es cierto?, del educador y no del educando. Claro. Entonces, ese tipo de temas queremos abordarlos con expertos, con charlas, en un seminario al cual los queremos invitar y desde luego agradecerle la participación. Vamos a hacer un documento que lo tengo grabado, lo vamos a subir a YouTube para que ustedes también lo puedan compartir. Y bueno, reiterarles las disculpas, nos atrasamos la partida y ahora muchos de ustedes probablemente tienen que retirarse. No sé si hay alguna pregunta, algún planteamiento que quieran hacer. Un punto chiquitito, como para involucrar a los políticos, pero involucrar a los demás, no solamente visibilizar. Sabemos que está metido Coespada, la agrupación de madres por la educación sin violencia, bastante dicotómico, pero son anarquistas full. Entonces está metida Daphne Concha, Rosario Carvajal, una ex concejala que estuvo en Munería ahí, y que podían dar información. ¿Qué pasa con los papás? Estos manzanas podridas que alguna vez les llamamos, son un grupo mínimo, Sí. versus un universo escolar que en algunos colegios son varios millones de alumnos y que sí quieren estudiar. ¿Cómo mover a sus papás de hijos que sí quieren estudiar, que hagan una gran fuerza, pero que los políticos les pongan abogados y lisa y llanamente se querellen contra la municipalidad? Esa es una Porque fuerza que hay que estamos hacer. hablando ya de aula No, segura, de que no, aplique o no aplique. cuando Querella. Cuando la Están señora- vulnerando a cuando sus la hijos. señora Toa dijo que la política de ella iba a ser si la toma era votada por los estudiantes y mayoritariamente se decía queremos toma, nosotros fuimos a los tribunales y dijimos el sostenedor no puede. Y llegamos a la Suprema. Y la Suprema dijo es obligación del sostenedor. Sí, pero asegurar la hagamos posibilidad algo más de drástico que yo lo haría como mamá. A mi hijo le hicieron bullying en un colegio particular, no solo armé la tole, lo saqué y me lo llevé, pero primero tribunales, ¿cachai? Yo digo, se hace una tremenda Que haya fuerza. apoyo jurídico en el fondo Exacto, porque para estamos los- hablando de papás de distintos colegios, no van a estar gastando plata en abogados. Sí, Pero lo tienen, los ¿ah? sí, Los los políticos anarcos tienen su apoyo. ellos tienen tienen una sí. maquinaria, son una maquinaria completa manejada por el Partido Comunista para Y se infiltran en todos lados. y lisa y llanamente querellarse contra Iracy Hasler, contra todo Iracy Hasler, digamos, en la cabeza responsable, pero por la vulneración del derecho a estudiar de sus hijos. Yo creo que mientras Yo más creo que a nivel comunicacional sería tan Sí, fuerte. mientras más visibilicemos esto, yo creo que es mejor. Igual yo quiero invitar mañana, voy a estar en la red de agricultura donde estuvo usted a las 8:30, porque yo creo que van a profundizar más el tema y hay que seguir visibilizándolo, porque así se han incorporado nuevos Pero actores. Eso también hay que podríamos tomar conseguir, estrategia. ¿eh? Pero Estrategias podríamos como conseguir en el- ¿verdad? un grupo de abogados pro bono Claro. que Tal cual. asuma esta tarea, puede ser muy interesante. Yo voy a quedar con A esa nivel comunicacional sería tan fuerte que yo creo que Hasler y muchos sostenedores de otras comunas que están en la por lo misma menos le va a hacer la tónica. vida más complicada. Exacto. Nosotros Tal contamos cual. vecinos cuando ustedes. Nosotros sí, como Sí. agrupaciones vecinales, fundaciones, siempre Nos hemos afectado por las tomas, por las quemas de buses, porque están tirando molotov. Pero sí, cuando yo toda estaba en la el comunidad nos hemos afectado por estas tomas. Nosotros en la fundación tenemos una ex profesora del Darío Salas que nos cuenta, nos dice la Pati, nos dice, estos cabros, tenía cabros de 13 años y le decían, a nosotros nos pagan para venir a meternos a los colegios, poder ir a todos los cursos, nos expulsan, porque en esa época se aplicaba la aula segura, íbamos a otro colegio y nos Ya siguen estamos pagando porque... Y nunca van a salir del colegio, tenéis cabros de 18, 20 años que Los vamos a siguen en el sacar. colegio y es su pega. Como Les chambrel, pagan. ¿cómo se llama? Los vamos a chambrel? sacar, va a ser dura la pelea, pero se va a poder. Claro. ¿Cómo es? Bueno, en la medida que nos organicemos, ustedes se organizan, nosotros vamos a ser un facilitador, como se dice hoy día, de ese proceso, pero creo que lo que tú acabas de señalar, por ejemplo, podemos hacer un aporte. Sería Y, ideal. y lo mismo que ustedes cuentan también con este espacio, con todo lo que nosotros podemos ayudar. Nosotros no tenemos como propósito, como instituto, digamos, la figuración pública ni política, pero obviamente estamos inmersos en
propósito de cambiar las cosas, desde nuestras ideas, pero cada cual tomará lo que le gusta o no le gusta y lo que nosotros propongamos, pero este espacio también está en ese sentido a disposición de ustedes. No sé si alguien más quiere decir algo antes de cerrar. ¿Sí? Profesor. Profesor Rojas. No. Sí, gracias. Es cortito, para los que no son profesores. Nosotros tenemos el término de currículum oculto para lo que se enseña, pero que no está dentro del currículum oficial. Ese concepto lo manejamos todos, es decir, nosotros enseñamos lo que nosotros queremos más lo que nos piden. Por lo tanto, para nosotros es normal y siempre es política. Yo fui profesor de inglés en el Barros Borgoño y yo le enseñaba a los chicos libertad utilizando inglés. Es política, la tengo que reconocer, pero que tenía que enseñarle principios de libertad a los chicos que le estaban enseñando otras cosas. Por eso me conocían como el profe facho. Entonces, eso es para que sepan, sus hijos están siendo enseñados y los profesores lo hacen sin asco, sin nada, porque es parte de nuestra cultura, es el currículum que nosotros enseñamos. Pero, nos sentimos con el derecho de enseñar. Pero llegamos a lo complicado, pero porque es desenmascarado. ustedes no van a poder llegar a cada profesor. Por eso es importante fortalecer el rol del director. Sí, sí. ¿Y cuál es el rol del director? Acompañar a los docentes, ¿cierto? Verificar, monitorear, que se ajuste a los planes y programas, ¿cierto? Acompañarlos también en el aula y de esa manera finalmente poder corregir esas acciones. Así es. Esas acciones y respaldarse por medio de políticas públicas, porque si no queda a discreción de quien esté a cargo en la comuna, como está pasando ahora, ¿cierto? O del ministro de turno o de la autoridad de turno. Y hay que hacer las políticas de Estado y no de gobierno. Así Ahora, es. hay un concepto que nosotros tenemos que tener claro, el concepto de libertad de aula. O sea, lo que uno, dentro de la sala de clase, los profesores nos sentimos libres de enseñar de acuerdo con nuestros criterios. No tan solo la manera de enseñar, sino que también qué enseñamos, bajo qué circunstancias. Entonces, perfecto, yo he tenido buenos directores que han tenido la buena costumbre de decir... No estoy de acuerdo con... No, pero te estoy explicando cómo es la realidad, claro, no lo que yo haga. Sí, es la realidad. Es Pero la eso es sumamente peligroso. ¿Lo es? Lo es, Por la eso lo pongo. famosa libertad de cátedra. Sí. En Chile no existe la libertad de cátedra. Lo pongo por eso. Tiene que ir alineada con los principios. Los proyectos educativos. Con los planes y programas del ministerio. Así es. El profesor no es libre de enseñar lo que quiera. Por lo tanto, ahí está, volvemos al rol del director, Ajá. que puede verificar, puede ayudar, puede acompañar a ese profesor, finalmente para que no exista una cabida para que ideologice a los estudiantes. Lo que pasa es que hay buenos directores como tú, que supervisaban lo que nosotros hacemos en aula. Y hay otros directores que simplemente se quedan en su oficina, encerrados, y hacen cualquier cosa menos verificar que lo que se enseñe es lo que se tiene que enseñar. No todas Vamos a dar la palabra acá. Sabes que hemos estado hablando de una parte del problema que es relativamente formal, que es políticas públicas, directores, profesores, lo que hace el profesor en el aula, pero hay un factor que es esencial, que es la familia de los niños. Uno como padre tiene que estar pendiente de qué está pasando con los niños y ver qué están haciendo los profesores con los niños de nuestros niños. E intervenir de esa forma. Si uno ve que las opiniones del niño están tomando un sesgo inapropiado, uno debería intervenir. Si le están dando lecturas inapropiadas, uno debería intervenir. Y no intervenir así como oiga, señor profesor, no, intervenir enérgicamente, porque uno es el mandante, el padre, la familia es el mandante, el colegio, los parlamentarios, los directores, los profesores son mandatarios. Uno tiene la autoridad. Pero ese jugador fundamental que es la familia, es la que sabemos también que en muchos casos está ausente, y por eso que es tan importante Y que muchas veces Espacio está tiempo. Y corrupta. se vinculan. Y le ha dado espacio volver a vincularlo, claro. Me he fijado, por ejemplo, a mi hijo yo lo tuve en un colegio particular, un colegio maravilloso, en que nos obligaban a los papás y a las familias a involucrarnos. Hacían jornadas con él y siempre fuimos involucrados y formamos una familia.
El colegio público parece que no está pasando eso. Hay que cambiarlo. Son cosas que se pueden mejorar. Cuando tú empiezas a involucrar a la familia, a obligarlos, porque primero no van a ir por su cuenta a una jornada de padres en que sea... No, tienes que obligar y después se va a ir tomando como dinámica. Y es la única forma que los papás se vayan dando cuenta. Muchos te dicen, es que trabajo hasta tarde. Mis viejos llegaban a las 8 o 9 de la noche a trabajar y se sentaban con nosotros. ¿Qué tareas tenías? ¿Qué te está pasando? ¿Y hiciste la tarea? ¿Estudiaste? ¿Estudiamos juntos? Hasta las 2 o 3 de la mañana. Y eso es lo que hace un papá. Lo que debían hacer. Hay que reeducar a los padres. Totalmente. Bueno, yo les agradezco nuevamente, vamos a cerrar acá, pero me quedo con el entusiasmo de que vamos a poder trabajar y hacer más cosas. Los vamos a invitar para que ustedes sean gestores de lo que hagamos. No queremos imponer ningún programa, sino que al contrario, construir con ustedes un camino que nos permita visibilizar estos temas y tratar de cambiar para bien la sociedad y el país que Y si necesitamos conversar 1000, 2000, 3000 veces de esto, va a haber que hacerlo, porque es la única forma de tomar conciencia. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes, gracias a todos igual.